cervicobraquialgia, radiculopatía cervical o la neuralgia braquial. Es un dolor que consiste en la zona cervical inervado hacia el brazo o algunas veces hasta la mano. Vamos a realizar unos criterios de evaluación subjetiva y objetiva que va a constar de una inspección de la palpación y vamos a realizar unos test para la evaluación de la zona cervical. Debemos primero hacer la palpación, realizar la palpación de las vértebras cervicales, la palpación de las vértebras cervicales. Con ello debemos palpar el músculo esternocleidomastoideo, el trapecio, que es el músculo que en este caso vamos a trabajar, porque es donde está el daño. Con ello vamos a realizar una evaluación del trapecio. Le pedimos al paciente que alargue los brazos hacia arriba, así, aquí, entrelazar las manos. Ahí vemos el trapecio en sus fibras superiores. Perfecto. Baja las manos. Otro ejercicio para la evaluación del trapecio sería que le pidiéramos al paciente que coloque sus manos en la cabeza, entrelazadas, y que lleve su nuca hacia su pecho. Que mantenga 20 segundos. Sería una evaluación del trapecio. Signo o test de Adam. Hacemos un test para la evaluación de la escoliosis cervical. Le pedimos al paciente que incline su cuerpo, todo lo que pueda, todo. Se puede hacer en bipedestación también, que es como está el paciente ahorita. Esta prueba es positivo estructural, ya que vemos un ahondamiento en la zona lumbar. La prueba de compresión en flexión. El clínico o el terapeuta se coloca detrás. Le pedimos al paciente que lleve su barbilla hasta el pecho, pero con una pequeña presión para la flexión. Esta prueba es muy útil para evaluar la inspección de los cartílagos intervertebrales. Prueba de rotación de la cabeza con flexión máxima. El paciente en sedación, le pedimos al paciente con la mano, una en la nuca y una en el mentón, que realice una flexión con rotación. Del otro lado. En el tratamiento fisioterapéutico debemos evitar en la medida de lo posible la inmovilización parcial o total de la zona lesionada, ya que usando un collarín el paciente puede tardar más tiempo en recuperar la movilidad cervical y los músculos perderían toda su fuerza. Además, cuando lo quitan, los pacientes podrían decir que la cabeza siente la sensación de que se les va a caer y no poder sostenerla, y agravan los síntomas. Por eso en lo posible debemos evitar inmovilizar la zona. Voy a mencionar unas técnicas destinadas para disminuir el dolor y la inflamación de los tejidos. La termoterapia, en el caso clínico, prevalece la termoterapia superficial, ya que es una mujer embarazada. Podemos usar también el ultrasonido, ya que no se va a usar en la zona del abdomen o por la zona de la barriga, y podría usarse, sino que se usaría en la zona afectada. El efecto mecánico del ultrasonido, que son estas ondas que utiliza con el objetivo del calentamiento tisular
y con un objetivo trófico regenerador de la zona lesionada. Ok, la electroterapia. Debemos tener en cuenta que por más efectivo que sea este tipo de agentes físicos, existen dos modalidades, la corriente interferenciales y la corriente tipo TENS, pero en este caso es una mujer embarazada, entonces podría afectar al feto y no debemos utilizar la electroterapia. La masoterapia también es muy importante porque permite que utilicemos o que dejemos la parte cervical libre, la parte cervical para poderla palpar, para poder hacer la palpación. Ok. Los efectos de la masoterapia son el aumento del umbral de la sensibilidad dolorosa, la relajación muscular por estiramiento lento progresivo y repetido de los usos neuromusculares mediante las técnicas de amasamiento y la tensión de las fibras musculares, la movilización de los distintos planos tisulares para favorecer el deslizamiento entre ellos mediante las obras de palpar y deslizar los pliegues cutáneos, la relajación muscular y analgesia de los puntos dolorosos con maniobras como el masaje transverso profundo. Ok, para la fase de movilidad, de recuperación de la movilidad de la zona lesionada, debemos ser capaces de lograr el mayor movimiento posible en la zona cervical, provocando el menor dolor en el paciente. Las técnicas a seguir o las movilizaciones a seguir son las siguientes. Movilizaciones pasivas manuales se realizan de una forma muy suave, intentando crear confianza en el paciente y su objetivo es aumentar el rango articular mediante el estiramiento de la musculatura y estructuras contracturadas o retraídas. Movilizaciones activo-asistidas manuales. Igual que en la movilización anterior, pero aquí se le indica, con la diferencia de que aquí se le indica al paciente que nos ayude en sentido del movimiento que vamos a realizar, es decir, que realice pequeñas contracciones y siempre intentando provocar el mayor grado o el menor grado o la mínima sensación de dolor. Ejercicios de estabilidad de la columna cervical. Con una pelota le podemos poner al paciente en sedestación o parado, que se la colocamos en el cuello, ¿vale? Y que le impulse hacia atrás. Impúlsala, dale. Técnicas de estiramiento son movilizaciones o ejercicios físicos que propician la elongación muscular de la zona cervical. Los objetivos consisten en alargar los músculos y las fascias, de esta forma permitir un mayor rango articular de la zona cervical. En este caso debemos insistir sobre todo en el estiramiento del músculo trapecio, que es el causante de las restricciones, de la mayoría de las restricciones a nivel cervical, de la movilidad cervical. También debemos trabajar con el músculo esternocleidomastoideo angular de la escápula, los músculos del cuello, o los músculos que permiten la movilidad del cuello. Pero en este caso lo haremos con el trapecio. Existen también técnicas de fortalecimiento para el ejercicio o la recuperación terapéutica de la cervicobraquialgia. Entre las técnicas de fortalecimiento tenemos que se utilizan, que son ejercicios isométricos, en los cuales no se produce ninguna modificación del ángulo de movimiento, empleando una resistencia manual. También existe la variedad con una pelota, que lo vamos a hacer en este caso. También existe la propiocepción y la cervicalgia. Ok. La propiocepción en la cervicobraquialgia, hay dos tipos: las contracciones evocadas a distancia, que le provocamos al paciente reacciones de equilibrio estandarizados, y los ejercicios por encima de valores de reeducación. Debemos orientar al paciente o darle unos pequeños consejos sobre la higiene postural. Debemos explicarles que en la vida hay posiciones incorrectas que se deben evitar y aprender a corregirlas. En este caso, es una administradora de empresa, debe estar sentada bien, con una buena posición. Al dormir también debe tener una buena posición.
Así evitar en lo posible desviaciones de la columna vertebral, dolores del cuello o cualquier malformación del cuerpo que traiga la postura.